Buenas tardes. Bueno, el día de hoy tenemos programada la telecapacitación sobre diabetes y riñón. Bueno, en este caso, esta charla está dirigida para todo el público en general, para poder hacerles y darles algunos alcances sobre cómo la diabetes genera o produce el compromiso a nivel renal, cuáles son los cuidados que ustedes como pacientes deberían de tener y cuándo deberían ser evaluados o derivados para los servicios de nefrología para la evaluación correspondiente por la especialidad. Primero, para presentarme, soy el doctor Miguel Odar, médico nefrólogo, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y brevemente les voy a dar algunos alcances sobre este tema. Espero que les sea de provecho y de utilidad para, para ir ahondando y conociendo un poco más sobre cómo la diabetes genera algún grado de compromiso a nivel de nuestros riñones. Entonces, solamente como medida de introducción, hay que tener en cuenta que los riñones producen diferentes y todo tienen diferentes funciones. Dentro de ellas, o las principalmente más conocidas, son la eliminación de las sustancias de desecho propias del metabolismo que se realizan en diferentes partes de nuestro cuerpo, nuestros órganos y sistemas. Adicionalmente a eso, también regula lo que concierne al agua para mantener un estado hídrico adecuado, mantener también los niveles de algunos electrolitos principales de nuestro cuerpo, como es el sodio, el potasio. También participa en el equilibrio de los minerales como calcio, fósforo, regulados también adicionalmente con la hormona paratormona. Otra de las funciones que también tiene es la producción de algunas hormonas, de una hormona como es la eritropoyetina, que participa directamente en la eritropoyesis o en la producción de glóbulos rojos, que finalmente eso se refleja en los niveles o en los valores de hemoglobina. Por eso es muy frecuente que pacientes con daño renal avanzado ya tiendan a presentar anemia o valores de hemoglobina baja. Otra de las funciones principales es la regulación de los niveles de presión arterial en nuestro cuerpo por medio de las diferentes estructuras, por diferentes zonas que tiene y cuenta nuestro riñón. Entonces, no solamente el riñón también nos ayuda a eliminar las sustancias de desecho, sino también en alguna medida en eliminar algunos medicamentos que entran a nuestro organismo, ¿no? Entonces, por todo ello es que nuestros riñones son altamente importantes y su función es imprescindible para tener una buena calidad de vida y evidentemente para tener este, eh, una vida saludable, ¿no? Entonces hay diferentes factores que pueden ir conllevando progresivamente o paulatinamente a la pérdida de estas funciones. Entonces, ¿cuáles son? Como recordarán o ya sabrán, las principales y más comúnmente conocidas es la presión alta o la hipertensión, y tenemos también pues la hiperglicemia, que luego se transforma en una diabetes mellitus como tal, ¿no? Pero hay diferentes factores, hay diferentes situaciones que pueden conllevar también al daño renal, no solamente esas que son las más frecuentes, sino también otras en menor medida, como es la proteinuria. Si alguno de ustedes ha tenido o tiene algún familiar o conocido o vecino que tiene síndromes clínicos como el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, o que en algún momento le han dicho que pierde proteínas en la orina. Eh, Ahora que estamos viviendo en una época en la que, si bien es cierto, tenemos mucho acceso y mayor facilidad a diferentes eh, cosas que antes nosotros no teníamos, tal vez dicha facilidad, pero esto conlleva también al desarrollo de otras complicaciones. Por ejemplo, al día de hoy, como ya tenemos mayor facilidad de transporte y de movilización, la población es mucho más sedentaria, no realiza deportes y con ello tienden a hábitos nocivos como el tabaquismo, el alcohol. Y este sedentarismo, la facilidad y acceso a las comidas ultraprocesados, a los alimentos ultraprocesados, también conlleva a la presencia de dislipidemias o trastornos del metabolismo del colesterol, de los triglicéridos, a la ganancia progresiva de peso y al desarrollo de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, ¿no? Y finalmente todos estos factores son los que van a poder dañar nuestro riñón. Y específicamente nos vamos a centrar en la hiperglicemia, en la diabetes o en la resistencia a la insulina. ¿Qué es finalmente la enfermedad renal diabética? Como es la denominación que debería realmente llevar, ¿no? Es el compromiso renal
secundario a la hiperglicemia sostenida. Y esta parte es importante, ¿no? El término sostenido. ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración y hay que tener bien claro que no todos los pacientes con diabetes mellitus van a desarrollar compromiso renal, ¿no? Como esta primera línea lo dice, es la hiperglicemia sostenida. ¿Eso qué quiere decir? En términos sencillos, una diabetes mellitus o una diabetes no controlada. Por eso la clave del éxito, la clave de la prevención, de evitar no solamente el compromiso renal por parte de diabetes, sino también de cualquier otro de nuestros órganos, es mantener un buen control metabólico, acudir periódicamente a las consultas y a los chequeos para poder ir identificando en qué momento hay la necesidad de ajustar algún tipo de los fármacos o medicamentos que se toman de forma diaria. Lo siguiente es que lleva problemas metabólicos, cardiovasculares y aumento de mortalidad. Está bien conocido ya que la diabetes es una condición patológica que no solamente conlleva a los trastornos de la glucosa, sino también ya se ve su relación directa con el aumento de las complicaciones de origen cardiovascular. Llámese las fallas cardíacas, infartos al miocardio o al corazón, infartos cerebrales de tipo isquémicos o de tipo hemorrágicos. Y por eso es que estos pacientes tienen alto riesgo cardiovascular, tienen alto riesgo de morbilidad. Eso quiere decir que tengan múltiples hospitalizaciones durante su evolución de la enfermedad y que finalmente estos pacientes puedan fallecer en mayor porcentaje o en mayor proporción que los pacientes que no tienen diabetes con compromiso renal. La afectación renal se puede dar en menor o mayor grado hasta en el 50% de los pacientes diabéticos. En el caso del diabético tipo 1, su compromiso renal se puede presentar a los 5 años luego del diagnóstico y en cambio el diabético tipo 2 suelen tener ya algún grado de compromiso renal al momento del diagnóstico de la enfermedad. Porque hay que tener en cuenta que los diabéticos tipo 2 normalmente cuando debutan porque los valores de glicemias están muy por encima del rango de normalidad y por ende la enfermedad pasa desapercibida y ya desarrollan complicaciones, no solamente renales, sino probablemente de microvasculatura a nivel de retina, del ojo y también de la parte cardíaca. La diabetes, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica y a nivel mundial, sigue siendo la principal causa de enfermedad renal crónica y enfermedad renal crónica terminal. ¿Eso qué quiere decir? Los pacientes que llegan a requerir una terapia renal sustitutiva, como la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y del trasplante renal. Como ya bien saben, la enfermedad renal crónica va a tener, como cualquier otra enfermedad, diferentes etapas o diferentes estadios por donde el paciente va a ir paulatinamente evolucionando. Tenemos desde un estadio 1, donde el paciente tiene un funcionamiento renal normal por encima del 90%, y los estadios subsecuentes es conforme el funcionamiento renal se va deteriorando. Un estadio 2, cuando la función renal está entre el 89 y el 60%, y entre el 60 y el 30% tenemos el estadio 3. Este estadio 3 se subdivide en dos subgrupos, es el estadio 3A y el 3B. Si está entre 59 y 40, eh, si está entre 59 y 45 es un 3A y un 3B entre 45 y 30. Si está entre 29 y 15 es un estadio 4 y si está menos del 15% y es un estadio 5. Esto está en función a la tasa de filtración glomerular. No es sino la tasa de filtración glomerular, para poder entenderlo de forma sencilla, el porcentaje que tenemos de nuestro funcionamiento renal. Y esta tasa de filtración glomerular se puede estimar. ¿Por qué le digo estimar? Porque esto se puede hacer un cálculo directo con una fórmula utilizando el valor de creatinina sérica, que es un marcador que normalmente pedimos de forma rutinaria durante la consulta externa si queremos descartar o si queremos confirmar que el paciente tiene algún grado de compromiso funcional renal, ¿no? Entonces, ¿por qué probablemente en el estadio 3 hay dos subgrupos y no en los otros? Porque finalmente es en este porcentaje de aproximadamente el 45% en donde se van a devenir o van a ir ya comprometiéndose muchas de las funciones que ya antes habíamos descrito, ¿no? Específicamente los trastornos calcio-fósforo paratormona, la disminución progresiva de los niveles de hemoglobina, y por eso hay que poner énfasis en estos pacientes, porque estos ya son los que deben ser a partir del 45% manejados por el médico nefrólogo.
En el estadio 5, solamente para hacer también una aclaración, hay dos pacientes, ¿no? Los que ya están en una terapia renal sustitutiva en cualquiera de las modalidades o los pacientes que todavía no lo están. Entonces, tenemos los pacientes estadio 5 en diálisis y los estadios 5 que no están en diálisis. Entonces, a lo largo de esta evolución funcional o deterioro progresivo del funcionamiento renal, esta se puede o no acompañar de la presencia de pérdida de proteínas, ¿no? Que inicialmente es en niveles muy bajos, como la microalbuminuria, que luego va evolucionando a una macroalbuminuria y luego hacia un síndrome nefrótico, ¿no? Cuando la pérdida de proteínas es masiva, es alta, ¿no? Y esto desencadena o desarrolla algunas molestias o alguna clínica que es ya evidente por el paciente, como la orina con presencia de espuma o la hinchazón o edemas en miembros inferiores. ¿Cuáles son los signos de alarma que ustedes como pacientes deberían de tener siempre en cuenta o en consideración o estar monitorizando periódicamente? Uno es si es que empiezan a presentar hinchazón o edema, preferiblemente que tiene predilección por los pies, dorso de pies, talones y miembros inferiores. Si notan la presencia de espuma en la orina que se presenta durante todas las micciones del día, si ya están empezando a despertarse durante las noches para la micción, que es la nicturia, cambios en la coloración de la orina, cambios en el volumen de la orina. Entonces, cualquiera de estos signos, cualquiera de estos síntomas son sugestivos de que podemos estar siendo afectados por, por algún grado en la parte renal y amerita de todas maneras hacer el tamizaje y el estudio para hacer el descarte o la confirmación, porque de confirmarse indiscutiblemente hay que iniciar precozmente el tratamiento y el abordaje terapéutico. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, cuando nosotros ya hacemos el tamizaje y si es que se confirmase o no, finalmente lo que nosotros tenemos que llegar a hacer es estimar el riesgo que tiene el paciente de progresar en el tiempo, para que nosotros como médicos y ustedes también como pacientes podamos intervenir en el curso natural de la enfermedad o en el curso de esta enfermedad o compromiso renal y poder retrasar, destabilizar el funcionamiento renal y retrasar la progresión de este daño, porque finalmente nuestra meta es que el paciente deteriore paulatinamente el funcionamiento renal y que por ende no tenga la necesidad de ingresar a un programa de terapia renal sustitutiva. Adicionalmente, dentro de las estrategias que nosotros buscamos es tratar de ajustar el esquema de tratamiento que al día está recibiendo el paciente con dirigido ya de forma individualizada según los objetivos y el perfil de nuestro paciente. Entonces, en función a los resultados, a las alteraciones, a qué objetivos y qué otras comorbilidades tiene nuestro paciente, hay que ajustar el tratamiento. También lo que queremos es prevenir y tratar las complicaciones, porque como ya bien les comentaba, a partir del 45% para abajo de funcionamiento renal, ya se van presentando otras alteraciones, ¿no? No solamente la pérdida de proteínas, sino ya también a trastornos o hay tendencia a tener valores bajos de hemoglobina, trastornos calcio-fosforo-paratormona, empiezan a bajar los niveles de bicarbonato, el paciente se empieza a hinchar o edematizar, hay que hacer cambios también en la parte de alimentación por elevación de potasio. Entonces, en función a esas complicaciones es que tenemos uno, idealmente que prevenirlas y si ya las tuviese en desarrollo, manejarlas. Lo siguiente es manejar el riesgo cardiovascular, pues como ya les había mencionado, todo paciente diabético, y es más que ya tiene compromiso renal, tiene alto riesgo cardiovascular. Entonces, lo ideal, el objetivo también es que el paciente ya con un daño renal avanzado, establecido, pase una evaluación multidisciplinaria, ¿no? No solamente por el médico nefrólogo, sino idealmente por nutrición, cardiología, endocrinología y de forma multidisciplinaria se pueda abordar al paciente para que por todos los aspectos, sea la parte coronaria, la parte renal, la parte cardiovascular y específicamente la parte nutricional, se pueda abordar al paciente y disminuir la progresión y el daño y la repercusión que puede tener el daño renal en la vida del paciente. De progresar la enfermedad, ¿cuáles son otras de las opciones o cuáles son los otros objetivos que nosotros también tenemos que tener? Es evaluar también el caso, evaluar el paciente, evaluar la adherencia al tratamiento, qué otras comorbilidades o enfermedades
carga a nuestro paciente, ¿no? Idealmente, valorar si es que son candidatos o no para un trasplante temprano. Entonces, en función a todas estas variables que menciono, pero si ya los pacientes son diagnosticados de una forma tardía, que ya tienen la necesidad de iniciar terapias renales sustitutivas, indiscutiblemente el único camino que nos queda es ese, ¿no? Y lo segundo es, y lo más importante también, es que para los pacientes que ya tienen un daño severo terminal, poder programar y preparar el inicio de las terapias de sustitución renal. Entonces, muchos pacientes no tienen esa oportunidad, ingresan por emergencia ya con complicaciones moderadas a severas, en donde tenemos que iniciar de forma urgente o de emergencia las terapias de reemplazo renal o como la hemodiálisis y no lo hacen ni en las condiciones clínicas adecuadas, ni laboratoriales, ni con los accesos de diálisis que deberían ser los adecuados y oportunos, ¿no? Entonces, finalmente, esto va conllevando con el pasar de las semanas, de los meses y del tiempo, complicaciones que se van a devenir de esto, ¿no? Que el paciente de repente no tolera la diálisis, le va mal durante las sesiones de diálisis, se inestabilizan, las funciones vitales son muy erráticas o indiscutiblemente los accesos vasculares se complican, se infectan los catéteres de diálisis, porque evidentemente la forma de inicio y de debut para las terapias no han sido las apropiadas, ¿no? Entonces, el hacer ya un monitoreo, un seguimiento y una programación más estrecha por consultorio nos permiten que el paciente debute en las mejores condiciones clínico-laboratoriales, ¿no? Con el mejor acceso vascular y debidamente informado para que pueda optar por las diferentes terapias que nosotros podemos brindar. Entonces, ¿cómo yo hago finalmente el tamizaje? O si es que estoy pasando mis chequeos, mis evaluaciones en mi centro de salud, en mi posta, qué son los estudios que de forma periódica tendría yo que realizar, ¿no? Idealmente, como mencionaba, el control glicémico de glucosa, saber que mi diabetes está bien controlada, este, debería tener ya periódicamente mis controles de glucosa en ayunas y mis hemoglobina glicosilada. Pero como bien mencionaba, no solamente hay que ver al paciente desde un punto de vista glucocéntrico, sino también como un paciente cardiorrenometabólico. Entonces, algunos parámetros metabólicos que tenemos que evaluar en el paciente es cómo está su perfil de lípidos, colesterol bueno, colesterol malo, LDL, HDL, triglicéridos, cómo están mis niveles de electrolitos. Y la parte cardiovascular debe ir idealmente con un EKG, con un electrocardiograma, para ver que el paciente ya no esté desarrollando, no esté yo como paciente desarrollando algún grado de compromiso cardíaco. Y para netamente poder ya evaluar lo que es el funcionamiento renal, hay exámenes sencillos y de tamizaje, ¿no? Principalmente para estimar nuestro funcionamiento renal, nuestros valores de urea y creatinina séricas. Un examen de orina que mínimamente debe contar con una tira reactiva para ver positividad o no a proteinuria o albuminuria, o hacer ya la medición objetiva de la microalbuminuria. Esta medición se puede hacer idealmente si nosotros nos regimos y nos guiamos un poco en función a los consensos internacionales, debería ser una relación o cociente albúmina o microalbúmina sobre creatinina, que es el RAC o el UCRA. En algunos centros en donde no cuentan de repente con creatinina en orina, una microalbuminuria en orina al azar ya es de bastante ayuda, ¿no? Y un estudio de imágenes idealmente con una ecografía renal. Pero como ven, dentro de la parte de la evaluación renal, no menciono ni describo la necesidad de solicitar una depuración de creatinina, una proteinuria en orina de 24 horas o una microalbuminuria en orina de 24 horas, ¿no? Sino que para hacer los tamizajes y los estudios iniciales tranquilamente pueden hacerse en exámenes simples. Ahora, estas pruebas de tamizaje tienen que ir de la mano con el manejo de otras variables, como son, por ejemplo, el peso, porque bien mencionaba, los pacientes diabéticos tienen altas incidencias de sobrepeso, obesidad. Entonces, el control de peso también nos ayuda finalmente a mejorar y a prevenir complicaciones a largo plazo. Y si es que acompañado de la diabetes ya tenemos algún tipo de trastorno de la presión arterial, como la hipertensión, el control de presión arterial periódica, ¿no? Y si no lo tenemos, de todas maneras, periódicamente deberíamos medirnos la presión arterial para poder identificar de forma precoz en qué momento la presión arterial sale fuera de objetivo. Entonces, ¿cómo yo como paciente entiendo lo que finalmente
mi médico sea mi médico general, de mi centro de salud, mi médico internista, mi endocrinólogo, mi nefrólogo, me va entregando o me va mostrando dentro, o yo mismo también voy viendo los valores de, de laboratorio que me van solicitando. Entonces, algunos parámetros que yo debo de tener es, por ejemplo, en el caso de la presión arterial que yo me voy a monitorizar de forma periódica en casa, la presión idealmente no debería estar por encima de 130/80. Dependiendo de los valores y del estudio que yo me haga, una proteinuria en orina 24 horas no debería pasar de los 150 miligramos en 24 horas si es que estamos hablando de una proteinuria en un paciente que no tiene compromiso. Pero si yo soy diabético que en algún grado ya tiene algún grado de compromiso renal, la proteinuria no debería pasar los 500 miligramos o el rango de significancia. Pero si ya solicito una microalbuminuria, sea en orina simple o un cociente o una relación microalbuminuria sobre creatinina, el cociente o el RAC no debería ser mayor de 30, ¿no? Y la microalbuminuria en orina al azar no debería ser mayor de 15. Dentro de los colesteroles que más nos preocupan es el colesterol total y el LDL. El colesterol total idealmente no debería pasar los 200 miligramos por decilitro y el LDL, que es el colesterol malo, menos de 100 miligramos por decilitro. Ahora, esto va a depender también del riesgo o los antecedentes cardiovasculares que ya tenga el paciente, porque si ya yo haya tenido un infarto previo, si tengo enfermedad arterial periférica o he tenido algún ACV o un isquemia cerebral, los niveles LDL sugeridos para estos pacientes ya con antecedentes previos idealmente debería ser menos de 75, según las guías. Para hacer seguimiento de mi peso y de mi riesgo cardiovascular, más que adicionalmente el peso, es hacer la medición del perímetro abdominal. En caso de los varones, este debe ser menos de 94 centímetros y en el de mujeres menos de 80. Hábitos que yo tengo que dejar de lado, que tengo que evitar en todo momento: el alcohol, el tabaquismo. Y para ver la parte metabólica, si bien es cierto, no me van a solicitar de forma tan seguida las hemoglobinas glicosiladas, pero esporádicamente que mientras yo me las realice, pues, que en un periodo de 3 4 meses, esta hemoglobina glicosilada no debería ser mayor de 7,5, idealmente menos de 7%. Entonces, la clave, como bien les mencionaba, para evitar algún tipo de compromiso renal es uno, lograr un control glicémico adecuado, el monitoreo periódico, ¿no? Porque ya cada vez vemos muy frecuente que el paciente clínicamente se siente bien, no tiene ningún signo, no tiene ningún síntoma y normalmente ya no acude a los controles por endocrinología, por su médico internista, su médico familiar y mantiene la medicación de forma prolongada, ¿no? Y cuando ya llega a a las consultas es porque evidentemente las diabetes están muy severamente mal controladas o ya está generado algún grado de compromiso sobre el cual muchas veces nosotros ya no podemos intervenir, ¿no? Sino solamente mejorar un poco el daño colateral que estas complicaciones han generado. Por eso es que es importante que acudan periódicamente a los controles ambulatorios, no solamente para el control de las variables mencionadas, sino también para los estudios de tamizaje de forma periódica. Los controles de funcionamiento renal se deben individualizar, ¿no? Idealmente, si es que yo no tengo al día de hoy algún grado de compromiso funcional renal, un control anual es más que suficiente, pero como bien pongo acá, dependerá mucho del grado de compromiso, ¿no? Si yo ya tengo un estadio 3, lo ideal son controles trimestrales; si yo tengo un estadio 4, bimensuales; y si es un estadio 5, el seguimiento es de forma mensual, ¿no? Otras variables que ustedes también y otras medidas que ustedes pueden llevar en casa es controlar adecuadamente mi ganancia de peso o pérdida de peso, los valores de presión que manejo, presión arterial que manejo en casa. Y hay hábitos higiénico-dietéticos que se deben de poner en práctica ya de forma permanente. Una dieta baja en sal y baja en productos manufacturados altos en sodio, y una dieta pues va encaminada también dirigida, o más que dieta, una alimentación dirigida más que todo a las restricciones por temas de diabetes, ¿no? No sin un consumo excesivo de carbohidratos, de harinas, de azúcares refinados. Otro parámetro para evitar el sedentarismo es realizar actividad física o ejercicio semanal, idealmente 150 minutos a la semana, repartidos en 3 a 4 veces, ¿no? Ahora, el tema del ejercicio, la actividad física también va a depender mucho del estado en el que yo me encuentro. Si evidentemente tengo ya algún compromiso particular o tengo algún grado de disnea o cansancio, falta de aire, problema ya cardíaco de fondo,
la actividad física y el ejercicio tienen que ir muy de la mano de el grado de las posibilidades de cada uno y las limitaciones que cada uno tiene para poder llegar a estos objetivos, ¿no? de tiempo. Tampoco no es significativo de que yo tenga que sobreesforzarme o poner en riesgo mi salud por tratar de llegar a hacer mayor actividad física, mayor esfuerzo o ejercicios de tipo aeróbico, ¿no? Que evidentemente pueden tener una este, repercusión negativa en algunos grupos de pacientes. En todo momento hay que evitar otros factores de riesgo como tabaquismo, alcohol, sobrepeso u obesidad. Y lo más importante, hay que ser conscientes de la enfermedad y adherentes al tratamiento. Porque finalmente los médicos de cualquier especialidad que sea, lo que nosotros vamos a guiarles a ustedes como pacientes es dándoles las recomendaciones, dándoles eh, los ajustes en el tratamiento, en el seguimiento, en el monitoreo, pero finalmente depende de cada paciente y de la familia hacerlos efectivos, pues, ¿no? Entonces, ese aspecto ya de casa no depende del médico, sino ya depende del paciente y de la familia. Entonces, hasta el momento es la información que les he podido recopilar de forma sucinta, breve, para que puedan tener un poco más presente y tengan un poco más de conocimiento sobre el compromiso del riñón secundario a diabetes, cuáles son las herramientas o cuáles son los parámetros que ustedes tienen que ir monitorizando para que puedan ustedes tener en cuenta, ¿no? Ahora, no les voy a negar también de que uno de los pilares del manejo que yo les había mencionado es de que uno de los objetivos de nosotros como médicos es ajustar la medicación, ¿no? Entonces, al día de hoy, bueno, no solamente probablemente estén conectados pacientes del Ministerio de Salud, sino también de la salud, bueno, independientemente de los regímenes de cobertura en salud, hay que tener en cuenta de que la disponibilidad que nosotros tenemos de medicamentos y de herramientas terapéuticas para manejar el compromiso renal por diabetes, sea MINSA, sea de salud o sea cualquiera de su régimen de cobertura de aseguramiento, tiene ciertas limitaciones. Entonces, si lo comparamos con las recomendaciones de nuevos medicamentos, fármacos y tratamientos que se pueden utilizar o emplear. Entonces nunca va a ser nada raro de que algún médico o algún colega le sugiera medicación que al día de hoy ha demostrado ser muy eficiente para el manejo de compromiso renal y en paciente diabético, ¿no? Entonces muchas veces hay que tratar de hacer un esfuerzo si lo que no queremos lograr a conllevar o tener son complicaciones, ¿no? Evidentemente ya hablando de la parte del riñón, llegar a la necesidad de terapias de sustitución renal. Entonces, si tuvieran alguna pregunta, alguna duda para poder aclarárselo, lo pueden dejar ahorita en el chat. Les voy a dar unos minutos para que puedan hacer y formular sus preguntas.